Jorge Ernesto, buen día, bienvenido a Management Talks. Muy buen día, Robert. Buen día a toda la audiencia de Management Perú, en Latinoamérica, en España y la comunidad hispana en los Estados Unidos. Jorge, tus diapositivas ya están cargadas, quedas a cargo, tienes máximo 45 minutos para compartir lo que has preparado. Perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar y a conversar sobre un tema muy importante que está dividiendo las decisiones en las empresas y es el regreso a la oficina. El definir quiénes deben hacer trabajo presencial, quiénes hacen trabajo híbrido, es decir, entre presencial y remoto, o definitivamente qué cargos aplican para el teletrabajo, que es 100% a distancia. Pues ese retorno al trabajo presencial después de la pandemia, que impulsó de una manera masiva el trabajo remoto, está planteando ahora unos desafíos y también unas oportunidades. Entonces, por eso es importante analizar esta situación, su impacto en el aspecto laboral para los empleados, pero también el impacto para los empleadores, para las organizaciones. La satisfacción laboral aquí se ve impactada y esa balanza pues es delicada porque hay unos pros y hay unos contras. A favor del trabajo presencial está una mayor interacción social, hay una clara separación entre lo que es el trabajo y la vida personal, porque muchas veces en trabajo remoto pues no hay esa separación entre el trabajo y la vida de la casa. Es decir, si no hay unos acuerdos con familiares o con las personas con las que se convive, puede llegar a haber interrupciones en el desempeño del trabajo, si no hay unas políticas claras de teletrabajo, es decir, si se deja bajo la improvisación. Y pues estando en las oficinas hay acceso a los recursos y herramientas que puede ofrecer la empresa, que de pronto en el hogar pues no se puede acceder a ese tipo de recursos. Contras, pérdida de flexibilidad horaria, que sí se puede hacer en teletrabajo, trabajo remoto, aumento del tiempo de desplazamiento, no solo el tiempo por los trancones en las grandes ciudades, sino también aumentan los gastos de transporte y de alimentación cuando se está fuera del hogar. Entonces esa es una variable que afecta pues la economía del empleado. Pero también hay una posible reducción de la conciliación familiar. Si las jornadas presenciales son muy extensas, se puede perder el contacto con los familiares que están también trabajando, o si se tiene hijos, pues ya cuando se llega a altas horas de la noche puede que ya estén durmiendo, entonces se pierde ese contacto familiar. Entonces, como se ve, hay pros y contras de una u otra modalidad de trabajo. Entonces, ¿cómo tomar una decisión que beneficie a todos los involucrados? Entonces es importante hacer como un análisis de factor por factor. Entonces está la moral de los trabajadores. Ese en sí ya es un reto emocional. Entonces, a nivel de la presencialidad, el reencuentro con los compañeros puede fomentar un sentido de pertenencia y camaradería entre el equipo. Es decir, aumenta la cohesión, porque esa proximidad genera un sentido de pertenencia, efectivamente, y hay una mayor interacción personal con los compañeros de trabajo, que se puede perder en trabajo remoto o en teletrabajo, porque es más individual, y pues las conexiones van a ser virtuales, pero no es lo mismo que esa interacción presencial. Sobre la adaptación al cambio, bueno, después de una amplia temporada de trabajo remoto, volver a la oficina efectivamente genera estrés, ansiedad y en algunos empleados que están ya muy acostumbrados al trabajo remoto, porque el tipo de trabajo que tienen les permite hacerlo y cumplir con metas y objetivos, es decir, trabajos del conocimiento o trabajos administrativos en donde no importa el lugar donde lo hacen, lo único que necesitan es la tecnología para poder hacer sus entregas. La reconexión con la misión de la compañía a través de la presencialidad puede reforzar ese compromiso con los objetivos y los valores de la empresa, que si estoy a distancia y solo, pues se pierde como ese sentido de equipo y de pertenencia con la organización. Donde estoy trabajando remotamente, se puede llegar a perder ese sentido de misión.
El otro factor, que es la colaboración, revitaliza la sinergia del equipo. ¿Por qué? Porque las reuniones espontáneas facilitan ese intercambio de ideas y la resolución rápida de situaciones conflictivas o de problemas o dificultades, que a distancia pues puede ser un factor que alarga la solución de una situación, que presencialmente pues se puede dar mucho más rápida la solución. Para el tema de interacción con otras áreas, es decir, otros departamentos en una organización o empresa, para esos proyectos que requieren intervención de varias áreas, pues se mejora mucho la coordinación cuando hay presencialidad. No quiere decir que no se pueda hacer a nivel remoto o de teletrabajo. Recuerdo un caso de un contrato de 2 años con una compañía en donde se trabajaba con diferentes áreas y a través de opciones remotas con Microsoft Teams, pues se pudieron llevar a cabo proyectos y entregables de 6 meses o hasta de 1 año, con reuniones constantes semanales utilizando videollamadas. Entonces, sí es posible hacerlo remotamente, pero por supuesto que de vez en cuando poder tener una reunión presencial permite aclarar muchos temas que a veces en la virtualidad no se logran resolver. El tema de los mentores presenciales, es decir, en el caso de los empleados junior, pues es mucho más efectivo un tema personalizado y cercano con el mentor que a nivel remoto, que a nivel remoto favorece a los seniors, pero los juniors requieren mayor seguimiento e interacción, entonces los favorece más a un nuevo empleado un ambiente presencial. Ya los seniors, pues pueden tener un desempeño mucho más maduro a nivel de habilidades técnicas y habilidades psicológicas y pues pueden trabajar perfectamente en teletrabajo, trabajo remoto y no va a afectar su desempeño, porque ya superaron esa curva de aprendizaje inicial de un empleado junior. El otro factor, que es la comunicación, es importante ir más allá de las pantallas. ¿Desde qué punto de vista? Desde el lenguaje no verbal, por ejemplo. La comunicación cara a cara, presencial, permite captar matices, emociones, tonos de voz que no son perceptibles en una videollamada. Y ahí se pierde pues, riqueza de la comunicación. Si estamos hablando, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que es mucho más perceptible a nivel presencial que utilizando tecnología. Para la resolución de conflictos es importante la mediación y el entendimiento mutuo en situaciones de desacuerdo, que cuando se hace de forma presencial, pues hay más probabilidades de manejar la situación, porque en tecnología las personas o apagan la cámara o se silencian o inclusive se pueden llegar a desconectar. En el cara a cara es más difícil ocultarse o salir, entonces hay más probabilidades de resolver conflictos presencialmente. Y a nivel del flujo de información, pues se agiliza la transmisión de noticias o actualizaciones importantes dentro de la organización, que de pronto en la virtualidad se pierde información y algunos suponen que los demás ya saben de algo, una campaña, algún proyecto, y resulta que si no ha habido una reunión y están todos remotamente en distintas partes, pues la gente termina no enterándose de temas importantes, si no hay un adecuado seguimiento y reuniones frecuentes o videollamadas. Entonces, pues presencialmente se enteran de primera mano, de primera fuente, de muchos temas, que igual también hay que hacer reuniones, porque a veces también hay temas de descoordinación o desinformación, inclusive estando presencialmente. Entonces también el seguimiento se puede hacer presencial o usando tecnología, pero si no se comunican los temas ni en una reunión virtual ni en una reunión presencial, pues igual va a haber problemas de descoordinación de equipo. Desde el punto de vista de la retención del talento humano, pues este es un nuevo paradigma para las áreas de talento humano, de recursos humanos. Entonces está la evaluación de preferencias, cómo se pueden identificar las necesidades de los empleados respecto al trabajo presencial versus al trabajo remoto, obviamente cruzándolo con las características del cargo. Hay cargos que requieren la presencialidad, hay otros que pueden ser remotos o híbridos. Es decir, nos lleva al tema de la flexibilidad adaptativa, es decir, modelos que combinan lo mejor de ambos mundos, la presencialidad con sus beneficios y el trabajo remoto también con sus beneficios,
pero aquí ya es un criterio de flexibilidad, que en algunas organizaciones no se hace ese análisis de manera flexible, o quieren 100% presencial o exigen remoto, pues sin hacer ese análisis de los factores. Entonces es importante mirar factor por factor. Y aquí en todo caso es un criterio para toma de decisiones flexible. La rigidez no ayuda para tomar este tipo de decisiones. En el tema de las compensaciones, los beneficios deben ser claros a nivel de incentivos adicionales para hacer atractivo el regreso a la oficina. Si el regreso a la oficina no es atractivo, pues es más difícil invitar a las personas a regresar, especialmente cuando no hay un buen clima laboral. De pronto, en trabajo remoto, puede que eso no se note mucho, pero en la presencialidad un mal clima laboral es mucho más evidente. Y también me recuerda un caso que les comentaba de un contrato de más o menos 2 años, en donde casi todo lo fue remoto, y en los últimos 6 meses ya empezó la presencialidad. Y esos temas de mal clima laboral no eran evidentes bajo la modalidad remota, pero ya en la presencialidad se empezaba a hacer evidente un tema de mal clima laboral que no se percibe a la distancia. Entonces, pues el tema de la compensación aquí es clave y temas de manejo de la cultura de la organización. Atracción de talento. Entonces, ¿cómo se puede reinventar el reclutamiento bajo estas decisiones? La marca empleadora pues va a permitir reforzar la imagen de la empresa como un lugar atractivo para trabajar presencialmente. Tener ofertas equilibradas, es decir, diseñar paquetes de beneficios que compensen la pérdida de flexibilidad del teletrabajo. Es decir, si van a considerar una modalidad de trabajo híbrida, pero que sea atractivo esos beneficios de trabajar de manera presencial. Y por supuesto, para las nuevas contrataciones, una muy buena experiencia al empleado desde el punto de vista del onboarding, es decir, crear procesos de incorporación que destaquen esas ventajas y beneficios del trabajo en oficina dentro del proceso del onboarding en experiencia al empleado, como esa etapa de bienvenida al empleado en esos primeros meses en la organización, importante para los juniors. Entonces, pues esto nos lleva a un tema central y es cómo impacta esa decisión de presencialidad o teletrabajo la cultura corporativa. Esto implica reconstruir la identidad en ese regreso a la oficina. En primer lugar, reafirmando los valores corporativos, organizando eventos que refuerzan esa misión y esa visión de la empresa. Identificar cuáles son los hábitos y rituales de los equipos de trabajo. Esto implica establecer nuevos hábitos, nuevas tradiciones que fomentan esa cohesión y ese sentido de pertenencia, que la presencialidad ayuda mucho a esa cohesión y sentido de pertenencia en los grupos para transformarlos en equipos de alto desempeño. Y por supuesto, establecer espacios de conexión, es decir, diseñar áreas de trabajo que promueven esa interacción casual y el networking. Es decir, que pueda haber ese espacio de comunicación y de relacionamiento social dentro de los colaboradores en los equipos de trabajo. Entonces, dentro de la invitación hablábamos de la citación que hace Amazon a sus empleados de regresar a la oficina con puntos de choque a favor y en contra, tanto de la organización como de sus empleados. Entonces, esto nos lleva a ver qué experiencias han tenido compañías que ya solicitaron ese retorno a las oficinas y qué sucedió. Entonces, como caso de estudio, está por ejemplo Google y el retorno gradual a la oficina. Aquí hubo 3 puntos fundamentales. El primero, un enfoque híbrido, es decir, que Google implementó un sistema de rotación para el regreso parcial a la oficina, es decir, un sistema por turnos, por grupos, gradualmente. No todo el mundo de una vez regresando a la oficina, como un piloto. También se adaptaron los espacios en la oficina, es decir, se rediseñaron las oficinas para promover la colaboración de una manera segura, cuidando del distanciamiento social, el tema del COVID-19. Y también se implementó una flexibilidad controlada, es decir, que se le permitió a los empleados solicitar extensiones de trabajo remoto en casos que lo justifican.
es decir, un trabajo del conocimiento, un trabajo administrativo que no requiere obligatoriamente la presencialidad. Entonces, pues de esa manera se puede equilibrar las necesidades de todas las partes involucradas en la organización, empleadores y empleados. En el caso de Apple, hubo una resistencia de los empleados. Hubo una política de retorno. Apple anuncia un regreso obligatorio de 3 días a la semana. ¿Cuál fue la reacción de los empleados? Pues hubo un movimiento interno solicitando mayor flexibilidad en ese tipo de decisiones y considerar opciones remotas para los cargos que lo pueden realizar, llegando a un esquema inclusive híbrido. Si en algunas situaciones se requiere esa presencialidad, pero no solamente la presencialidad porque sí. Obviamente esto va a llevar a un tema de ajustes y negociaciones y la empresa pues tuvo que reconsiderar y adaptar su enfoque inicial, haciendo todo este análisis de factores, de pros y contras entre la presencialidad y la modalidad de trabajo remoto. Entonces, sobre la productividad hay algunos mitos y algunas realidades, pero si analizamos 3 factores principales, el de la concentración, cómo se afecta en la oficina, pues puede ser variable porque en la oficina también hay interrupciones. Muchas veces la interacción entre compañeros, otras áreas o clientes, en fin, puede haber diversos actores dentro del ambiente de trabajo de la oficina que interrumpen esos niveles de concentración. Si la persona tiene un espacio adecuado de teletrabajo, pues la concentración en ese trabajo remoto va a ser mucho más alta. Pero ojo que aquí hay que diferenciar el teletrabajo profesionalmente concebido al trabajo remoto improvisado. Si es trabajo remoto improvisado, pues la concentración tampoco va a ser alta, va a ser variable o baja. Cuando hay una política real de teletrabajo, es decir, un espacio dedicado solamente al trabajo, sin interrupciones, con recursos, herramientas, ergonomía, en fin, profesionalmente hablando ya teletrabajo, pues la concentración va a ser mucho más alta, se evitan las interrupciones. El otro factor que es la colaboración en la oficina pues es mucho más alta, porque las personas están allí, interactúan mucho más rápido. Si se hace en trabajo remoto, pues la colaboración puede ser moderada por las dificultades de comunicación, conexión que se pueden llegar a presentar. Es decir, hay más disponibilidad cuando se está en la oficina para temas de colaboración. Y sobre las horas trabajadas, en la oficina pues hay un horario fijo, en el trabajo remoto puede ser mucho más flexible, ¿sí? Porque es decir, hay distribución entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo pues, en el hogar. Entonces, inclusive puede llegar a tener jornadas más largas. Y allí, por eso es importante los temas de desconexión digital, porque pues no se puede estar disponible 7 por 24 por 365 solamente porque se tiene tecnología. Pues también hay que tener horarios, inclusive cuando se está en trabajo remoto o teletrabajo, que este es otro tema de discusión frecuente. El impacto en el salud y el bienestar, pues definitivamente va a haber un nuevo enfoque, que tiene que haber esos espacios de desconexión con áreas a nivel presencial, áreas de relajación o meditación, para combatir el estrés de ese retorno de oficina después de una amplia temporada de trabajo remoto. Con los programas de bienestar, pues tener iniciativas de salud mental, física y emocional, adaptando al colaborador o empleado a ese trabajo presencial o retorno a la oficina. Y la ergonomía pues es importante, tanto presencialmente como en teletrabajo, es decir, invertir en mobiliario y equipos o recursos, computadores, smartphones, que prioricen la salud postural, es decir, una buena silla, una buena ubicación del computador para evitar problemas de salud por mala postura a nivel de salud laboral. El impacto económico, costos y beneficios. Entonces, la presencialidad genera gastos de infraestructura, aumento en costos de mantenimiento, adaptación de oficinas, si no son propias, pues alquiler de oficinas, pues eso implementa los
costos a nivel tema inmobiliario e infraestructura. Pero no quiere decir que el trabajo remoto o el teletrabajo no contemple los gastos de internet u otros gastos asociados al trabajo, que pues muchos empleados dicen que no deberían por qué salir de sus propios recursos. Debería haber un apoyo de la compañía para esos gastos en que se incurre en el teletrabajo. La eficiencia de la operación. Hay una posible mejora en la coordinación y en la velocidad para la toma de decisiones, efectivamente en la presencialidad, y el impacto en los resultados. Pues se puede evaluar el retorno a la inversión a largo plazo con el trabajo presencial, sin desconocer la opción híbrida o el remoto de una manera flexible. ¿Qué nos espera o cuál es el futuro hacia un modelo híbrido? El trabajo remoto mantiene esas opciones de teletrabajo para tareas que requieren concentración individual. Es decir, para ese trabajo individual, el trabajo remoto es perfecto. Para el tema de trabajo en equipo o colaboración, la presencialidad lo favorece. Es decir, se fomenta el trabajo en oficina para proyectos que se beneficien de esa interacción directa entre miembros del equipo o entre miembros de diferentes áreas o departamentos. Y a nivel de tecnología, pues hoy en día tenemos diferentes herramientas de videollamada, ¿sí? StreamYard, Microsoft Teams, Google Meet o Zoom, es decir, hay diferentes alternativas para poder tener esa conectividad en distancias geográficas. Y ya se habla también de implementar soluciones de realidad virtual para esas reuniones a distancia mucho más efectivas. Entonces, pues Dan Robert, eso es lo que está generando ese análisis de pros y contras en el regreso a la oficina. Interesante, Jorge Ernesto, lo que nos acabas de compartir.